Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Edison Sarrio, soy estudiante de la Ingeniería de Sistemas en el curso de Programación Orientada a Objetos del grupo A3014039. La idea de este video es pues presentar las bases en las cuales se trabajó durante el semestre en el curso de Programación Orientada a Objetos en la plataforma de Java, con conexión a una base de datos SQL. Entonces, la primera fase fue el análisis de requisitos. En esta fase debíamos seleccionar un proyecto de dos proyectos que nos presentaron. Debíamos seleccionar un proyecto con el cual trabajar. Yo seleccioné el proyecto A de la empresa de transportes de Colombia S.A., la cual hace presencia en el departamento de Cundinamarca, Boyacá y Tolima, donde provee los servicios de mensajería puerta a puerta. La empresa cuenta con 3 sedes, una por cada departamento y un administrador en cada una. En la actualidad la empresa tiene 8 usuarios y 6 empleados que tienen funciones específicas. Sin embargo, pensando en el crecimiento de la empresa, se requiere una aplicación que permita realizar de forma automatizada los procesos. Entonces, lo que requería esta actividad era el análisis de requisitos. ¿Qué requisitos necesitábamos para poder empezar a desarrollar el software? Primero debíamos identificar el objetivo general, el cual para mí fue diseñar e implementar un software que permita sistematizar los procesos que ejecuta la empresa, y debíamos definir también los objetivos específicos, los cuales para mí fueron permitir que el software registre información personal tanto de los usuarios como de los empleados, identificar usuarios y empleados por medio de filtros de búsqueda de manera rápida y sencilla, facilitar la forma de llevar registros de la mercancía que entra y sale en la empresa, horarios, códigos, fechas y destinos. Debíamos definir el problema. Para mí la definición del problema está basada en que la empresa no cuenta con un sistema o software que permita el registro de datos tanto de los usuarios como de los empleados. Por la misma razón, tampoco cuenta con una manera sistematizada y rápida de encontrar información de determinado usuario o empleado. Al no poseer la información sistematizada, no cuenta con la forma de eliminar un usuario o un empleado de manera sencilla y rápida. El envío de la mercancía se dificulta a medida que los usuarios crecen y la mercancía que se envía también lo hace. La falta de un software que lleve registro de despacho y recibido de mercancía dificulta las operaciones de la empresa. La seguridad para la empresa es de vital importancia. Es por esto que cada trabajador debe poseer un login y un password que permitan verificar su identidad, pero al no contar con un filtro sistematizado de software que valide identidad, cualquier persona puede manipular mercancía o cualquier labor de la empresa, volviéndose un caos para ella misma. Los requisitos funcionales. En este punto, definir requisitos funcionales los siguientes. El sistema solicitará un usuario, o sea, un login y una contraseña, un password, al empleado o trabajador para poder ingresar a él. En caso de no estar registrado, debe contactar con la administradora de la base de datos para registrar el usuario, para hacer el registro de la información del usuario. El empleado ingresará al sistema el documento de identidad del usuario para validar información y continuar con el proceso. En caso de no estar registrado el empleado, se solicita su información personal para hacer el registro en la base de datos: identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y ciudad. El empleado podrá buscar por medio de documento de identidad y modificar, actualizar o eliminar el usuario. El empleado podrá consultar por medio de la ciudad cuántos usuarios están registrados en dicha ciudad. El empleado podrá ingresar la información de la mercancía que el usuario desea enviar a la ciudad de destino y costo de dicho envío. El sistema deberá asignar un código de envío automático para poder reconocer la mercancía y asimismo ubicarlo tanto en la bodega como en el vehículo y con el conductor que está viajando. El sistema deberá contar con una base de datos donde se almacene la información de la compañía, trabajadores y usuarios. Los requisitos no funcionales los definí de esta manera. El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. El sistema debe ser multiplataforma. La plataforma de aplicación debe contar con ayuda y documentación en línea. El sistema tendrá un manual de ayuda disponible que permite aclarar dudas respecto al funcionamiento del sistema. La plataforma no puede ser accedida directamente sino a través de una interfaz diseñada para estos propósitos. El sistema permite asociar al perfil del usuario con ciertos atributos que determinan las características, los campos de metadatos y los documentos en los que el usuario tendrá acceso. Esto para la fase 1.
Ahora en la fase 2 debíamos implementar el diseño de requisitos, o sea, lo que hicimos en la fase anterior, mediante el uso de las herramientas UML, diagramas de casos de uso, modelo de clases, diagramas de actividades y diagramas de entidad-relación. A continuación les voy a mostrar los diagramas que yo realicé. Aquí tenemos el diagrama de casos de uso, en el cual pues hubieron correcciones, ya que el tutor, pues a medida que fuimos avanzando, el tutor nos explicaba que estaba mal y pues tuvimos que ir corrigiendo. Para mí este caso de uso, pues el tutor me explicó que tenía un error, que habían dos casos de uso y tiene razón, tanto en esta parte de aquí, donde está el usuario, como esta parte que identifica los otros procesos. O sea, parece que hubieran dos casos de uso, pero la idea no era esa, la idea era que hubiera un solo proceso. Ya fuimos mejorando para la segunda parte. Aquí tenemos el diagrama de clases, en donde pues se presentó un diagrama anterior que también tenía errores. Ese diagrama se corrigió y se presenta este nuevamente, en el cual implementamos lo que el tutor nos solicitó en una fase, en la tercera fase, que más adelante les hablaré de ella. Aquí tenemos la persona, tenemos el usuario, el empleado, tenemos los roles que desempeña el empleado, tenemos la ciudad y tenemos el envío, cada uno con sus respectivos atributos. Acá tenemos ya el diagrama entidad-relación, en el cual pues es el mismo diagrama de clase, pero pues con sus funciones específicas. Ejemplo, una persona realiza un envío, un empleado genera una factura de un envío, los envíos viajan a las ciudades. Ese sería el diagrama de entidad-relación. Para la siguiente diapositiva tenemos lo que es el diagrama de actividades, el cual también pues presenté algunos errores y gracias a la ayuda del tutor pude solucionarlos. Aquí podemos ver que hay un inicio, bueno, este sería el proceso de cómo se manejaría lo que es el envío de un paquete, puede ser. Aquí tenemos un inicio donde ingresa la identificación del usuario, el sistema actualiza por medio del ID, determina si el usuario existe o si no existe debe registrar el usuario, si existe hay tres opciones: registrar el envío, eliminar el usuario y actualizar el usuario. La idea es que lleguemos siempre a este punto, a registrar un envío, porque vamos a hacer un envío. Si el envío se registra, pues continuamos por acá, si no debemos volver a hacer el registro. En caso de que el envío sea registrado, tenemos varias opciones. Tenemos almacenar el envío, generar un reporte del envío, modificar los envíos o eliminar los envíos. Luego de almacenar el envío, debemos despachar el envío y el envío llega a transportarse y se entrega el envío. Y aquí terminamos el proceso. Luego nos pedían también realizar lo que fue la fase 3 y 4, perdonen que me devuelva aquí, que era el desarrollo de la interfaz gráfica. Teníamos que desarrollar una interfaz gráfica en la cual pues teníamos que haber trabajado con una base de datos desarrollada en SQL, definiendo variables, diseño de base de datos, las interfaces del programa y aplicando conceptos de herencia y polimorfismo, lo que les hablaba hace un rato, que debía explicarles. Aquí podemos ver cómo funciona la herencia. Creamos una entidad persona y de la entidad persona desprenden dos entidades más, las cuales son empleado y usuario, que adquieren atributos de la persona. O sea, no necesitamos, pues, lo que yo realmente entendí esto fue que las entidades adquieren atributos de una entidad padre, estas serían las entidades hijos. Entonces, todos estos atributos que están aquí los adquiere tanto usuario como el empleado, pero a diferencia de empleado y usuario, pues ellos tienen unos atributos diferentes. Luego procedimos a crear una base de datos en SQL, la cual la trabajé bajo la plataforma usando pues la herramienta SAM y el phMyAdmin, en la cual desarrollé la base de datos. La base de datos la llamé envíos, BD, base de datos, y en los cuales pues registré toda la información que necesitaba yo para poder almacenar los usuarios y los empleados con los cuales iba a trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de los usuarios que yo registré. Estos usuarios están dados en la guía que nos dio el profesor en el anexo 1 del primer trabajo en la fase 1. Aquí tenemos ejemplo de los usuarios con sus identificaciones, sus nombres, sus fechas de nacimiento, teléfonos, direcciones y los códigos de la ciudad. Y las ciudades las manejé por código, yo les voy a mostrar aquí. Aquí tenemos la base de datos de ciudad y a cada ciudad le asigno un número. Por ejemplo, Bogotá es 1, Ibagué 2, Paipa 3, Vitama 4, Sogamoso 5, Cerrito 6.
Estos ejemplos, estos últimos, fueron pues ejemplos que yo realicé mediante pues la aplicación para ver si estaba funcionando y me registró estos. Luego pasamos a lo que es la interfaz del usuario. Mediante código en Java pues y usando la herramienta de form creamos las interfaces. Aquí tenemos la interfaz de ingreso que nos pide pues el login, que es la cédula, y el password, que es la clave. Entonces, luego de que procedemos a realizar, a meter los datos, nos va a aparecer la pantalla de bienvenido, el mensaje de bienvenido, y podemos ingresar al menú principal o a una de las interfaces. Aquí tenemos el menú principal que se divide en tres botones, los cuales son gestión de usuarios, gestión de envíos y reportes. Dando clic a gestión de usuarios, pues tenemos lo que es el registro de un usuario nuevo, la cédula, el nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y ciudad. Aquí podemos registrar, podemos consultar o podemos eliminar un usuario. Y acá tenemos lo que es la gestión de los envíos. Aquí podemos consultar un envío. Entonces, o registrar un envío o cancelar un envío. Por ejemplo, si yo aquí ingreso un número de cédula de los que ya registré, le doy consultar, me va a aparecer lo que es pues alguno de los usuarios que ya están registrados. Me va a aparecer la hora, la fecha, bueno, lo que define lo que se realiza cuando se registra un envío. Y aquí le damos registrar para continuar. Y aquí tenemos la interfaz de reportes, en la cual pues me va a reportar lo que nos pide los requerimientos, que nos reporte por ciudad, el número de usuarios por ciudad y los envíos. Entonces, si yo aquí escojo alguna ciudad, él me va a reportar pues cuántos usuarios hay por esa ciudad y qué envíos se hicieron. Si yo le doy aquí en ver reporte. A continuación, pues les voy a mostrar cómo funciona la aplicación. Déjenme, yo cierro esto aquí. Y aquí con el NetBeans voy a ejecutar la aplicación, un breve ejemplo pues de cómo funciona para que ustedes puedan ver el proceso. Entonces aquí se registra, para mí la clave fue 1, 2, la cédula fue 1, 2, 3, 4, 5 y el password pues para no complicarme mucho también fue 1, 2, 3, 4, 5. Al yo ingresar pues me va a aparecer un bienvenido y aquí me genera lo que es el menú principal, lo que les decía, la gestión de usuarios. Aquí yo registro pues los datos, cédula, nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, la ciudad, puedo registrar, consultar o eliminar. Por ejemplo, vamos a consultar algún dato. Entonces, si yo consulto un dato, aquí vamos aquí a la base de datos y vamos a consultar este número de cédula, Elizabeth Rincón. Entonces, vamos a consultarlo y venimos aquí y vamos a pegarlo y vamos a darle a aceptar. Entonces, miren cómo funciona. Aquí me aparece Elizabeth Rincón, la fecha de nacimiento, el teléfono, la dirección y me generó un reporte. Entonces, si yo lo quiero eliminar, pues ingreso un número de cédula, le doy a aceptar y automáticamente se me eliminaría pues, lo que es el dato de la persona. Vamos a la gestión de envíos. Aquí en la gestión de envíos, pues también podría yo consultar por número de cédula a ver qué envío se ha hecho. Vamos a darle consultar y me aparece que la ciudad de origen fue Duitama, la dirección fue esta, pero ya no ha realizado envío hasta el momento. Vamos aquí a lo que es reportes. Y en la parte de reportes, pues vamos a seleccionar por ciudad cuántos envíos se han hecho. Entonces vamos a Ibagué y vamos a darle reporte. Entonces me aparecen que en Ibagué hay 3 usuarios y que se hicieron 3 envíos. El destino fue Bogotá, Paipa y Paipa. Vamos a Bogotá, le doy ver reporte y me aparece que solamente hubo un envío. Se realizó en la fecha tal, a la hora tal y el destino fue tal. Y vamos a generar un último reporte que es Ibagué. Démosle en ver reporte y me aparecen 3 usuarios. Entonces aquí podemos ver que hay 3 envíos, una hora y fecha y destino. Bueno, con esto terminaría yo este video. La idea fuera que hubiese sido de 8 minutos, pero me alargué un poquito. Feliz noche, muchas gracias por el curso y pues la verdad se aprendió mucho, muchas gracias al tutor y a los compañeros.